Segunda parte de Gladys en Éxitos, hoy martes 30 de junio. Igual estamos en Caracas, en Puerto Ordaz, Maracay, Maracaibo, Mérida, Acarigua, Araure, El Tigre, Táchira, Puerto La Cruz, El Vigía, Margarita, Valencia, Cabimas, Valera, Barquisimeto, a través del Circuito de Éxitos. Además nos pueden escuchar por la página de la casa que es www.exitosfm.com, por YouTube Circuito de Éxitos y por @Circuito de Éxitos en Twitter, en Instagram. Mis coordenadas, la cuenta de Twitter @Rodríguez Gladys y la cuenta de Instagram @Rodríguez_Gladys. Y en esta segunda parte vamos con Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Y en esta segunda parte de Gladys en Éxitos vamos a revisar con un especialista la crisis diplomática entre Venezuela y la Unión Europea. La Unión Europea sancionó a funcionarios venezolanos y Maduro dio 72 horas a la embajadora de la Unión Europea para abandonar el país. Tenemos a Sadio Garavini di turno, es politólogo con doctorado en Ciencias Políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales. Además, bueno, fue embajador y durante 25 años en Cancillería, con misiones, por ejemplo, como Guyana, Guatemala, Suecia. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Gladys. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, doctor, la importancia de esta crisis entre Venezuela y la Unión Europea, ¿en qué puede derivar este conflicto? Bueno, mira, primero se acrecienta el aislamiento del régimen. Ya había unas 25, creo, si no me equivoco, 26 personas ya sentenciadas por parte de la Unión Europea. Sin embargo, la Unión Europea, a diferencia de los Estados Unidos, se había mantenido, digamos, eran los buenos de la película, del policía bueno, o sea, trataba de mantener abierta la solución negociada, abierta a una solución, repito, pacífica. Decía siempre, repetía en todos los documentos que esa era su posición. La mayoría de ellos estaban en el grupo de contacto, que precisamente era mucho menos duro que el grupo de Lima y el gobierno de los Estados Unidos en esa materia. Pero cuando el régimen decide nombrar a dedito un CNE, obviamente, claramente dominado por el régimen y además sin tomar en cuenta en absoluto a la Asamblea Nacional, que es el organismo que debería tomar esa decisión, que tiene la capacidad para hacerlo. Además, peor todavía, cuando el régimen decide de secuestrar, de confiscar las directivas de los partidos políticos de oposición. Ahí se decidió entonces la Unión Europea de tomar esa medida de unas sanciones, entre las cuales hay diferentes tipos de personas, miembros de la Constituyente, el presidente de la fantoche Asamblea Nacional, Parra, y un personaje curioso, un cierto Márquez, ex militar o militar retirado, que vive en Madrid. Será interesante ver, parece que es un señor que maneja muchos fondos, va a manifestaciones a concursos de equitación. O sea, la equitación es bastante cara, hay que ver cómo se maneja este señor en Madrid, será interesante. Ahora, lo que me parece interesante también es subrayar que la reacción del gobierno Maduro es una reacción que está basada, en mi opinión, en ignorancia profunda, porque lo que hace es decidir que persona no grata, la representante de la Unión Europea en Venezuela, que es llamada embajadora, pero en realidad es una funcionaria de la Comisión
no representa a los estados, que son los que tomaron la decisión política. La señora Brilante es una señora, una funcionaria que de paso es la que maneja el 40% de la ayuda humanitaria a Venezuela. O sea, la Unión Europea, su oficina, es la que maneja la mayor parte de la ayuda humanitaria que viene a Venezuela. Y entonces, en cambio, no hace nada respecto a los embajadores de los países de la Unión Europea, que son los que tomaron la decisión política. Por la decisión política la deciden los gobiernos de la Unión Europea. Por cierto, los 27, y además la Gran Bretaña, que ya no forma parte, está en el periodo de transición de la Unión Europea, manifestó formalmente que se acoge a esas sanciones. Y las sanciones, repito, es una medida política que la toman los países, los estados, o sea, los gobiernos de los estados que forman parte de la Unión Europea. Y no la señora Brilante, que es una señora que puede ser muy brillante, por cierto, como funcionaria, pero una funcionaria de la comisión. La comisión no toma medidas de ese tipo de carácter político como son las sanciones. Claro, pero le pregunto también, doctor, por ejemplo, estamos hablando para aquellos que están recién sintonizando el programa con Sadio Garavini, quien es politólogo con doctorado en ciencias políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales, y además estuvo en Cancillería durante 25 años con misiones importantes, revisando este conflicto entre Venezuela y la Unión Europea. Cuando dice, por ejemplo, el representante de la Unión Europea, Borrell, que van a tomar medidas similares, ¿no? En cuanto a las medidas tomadas específicamente por el régimen de Maduro, ¿a qué se refiere? ¿Qué tanto pueden hacer? Bueno, entonces aquí el problema es que Borrell representa a la Unión Europea y puede declarar persona non grata al embajador ante la Unión Europea. Lo que pasa es que el embajador venezolano del régimen de Maduro en Bruselas tiene dos funciones: embajador ante Bélgica y embajador representante ante la Unión Europea. Entonces allí la decisión de declararlo no grato, digamos que en términos de la Unión Europea se le puede eliminar su capacidad de representarse ante la Unión Europea, pero podría quedarse en Bruselas porque es también al mismo tiempo embajador ante Bélgica, y Bélgica puede tomar esa decisión o no de declararlo también persona no grata. Recordemos ahora, que dentro de poco tiempo, perdón, sí, continúe la idea, porque nos queda poco tiempo y quería hacerle un último comentario a ver si me puede también, en el poco tiempo que queda, responder. No, dime, porque era casi una repetición. Sí, porque, doctor, uno se pregunta, de acuerdo al comunicado, dice que la Unión Europea continuará trabajando para fomentar una solución democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones legislativas inclusivas y creíbles. Es parte del comunicado del Consejo. Entonces uno se pregunta qué tanto más puede seguir haciendo la Unión Europea. Estas sanciones, particularmente a este grupo, constan de prohibición de viajes, bloqueo de activos y no afectan a la población en general. Pero ¿qué tanto más puede hacer la Unión Europea? Y con esto cerramos. No, ahí no es solamente evitar el viaje, sino que congela fondos. Así que si esos señores tienen alguna cuenta en España, como es muy probable que algunos lo tienen, particularmente el señor que vive en Madrid, entonces efectivamente hay una acción que molesta. Ahora, recordemos que eso es, la posición de 27 países es compleja, tienen que tomar decisiones en conjunto y unánimemente. Por ahora han aumentado las sanciones y el número de sancionados, pero siguen con la posición política de que dicen que de aquí no se sale si no hay una negociación. Ahora, negociación puede haber, pero ¿para qué y en qué situación? Ahora, las sanciones presionan, es una presión más para que el régimen o se quiebre o decida negociar. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros hoy en el programa. Sadio Garavini Di Turno es politólogo con doctorado en ciencias políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales, y además, bueno, trabajó en Cancillería 25 años como embajadora, además con misiones importantes. Gracias, doctor.
De nada, hasta la próxima. Un gran saludo a todos los que nos escuchan. Igualmente, bueno, vamos a hacer una pausa y al regreso la música cuenta su historia con Polo Trocón.